Joseph Beuys, una liebre y la muerte. El año pasado se celebró el centenario de Beuys y se realizaron eventos de gran importancia en diversos países europeos, particularmente en Alemania. Sin embargo, el artista conceptual Joseph Sassoon Sema no fue invitado a ninguno de estos eventos. Joseph Sema es judío, nacido en Irak, fue nieto del último rabino de Bagdad y emigró primero a Israel y luego a Europa, específicamente a los Países Bajos, donde finalmente se radicó. El artista realizó el 23 de enero del año 86 un performance que era una respuesta al que Beuys había llevado a cabo el 26 de noviembre del año 65, que se denominó «Cómo explicar arte a una liebre muerta», y que consistió en una acción en la cual él cargaba en sus brazos una liebre muerta a la que pretendía enseñarle o explicarle una pintura. Esto entre otros elementos que contenía esta acción. Antes de continuar, recordemos que Beuys nunca habló de performance, sino que usó el término acción, que si bien puede ser un sinónimo de performance, no es lo mismo. Podemos ver aquí una imagen de lo que fue el performance de Sema. El artista conoció por primera vez a Beuys en Berlín. Posteriormente, en el año 1980, lo volvió a ver allí mismo y Beuys le invitó a su casa, ya que al parecer le había gustado su trabajo, pero Sema no asistió. Lo interesante de Joseph Sema es la interpretación que él nos entrega de la acción que Beuys realizó en el año 1965. ¿Cómo explicar arte a una liebre muerta? Es la obra que dio paso a lo que Beuys haría más tarde, en particular con Coyote, obra de la cual analizo su verdadero significado en un video anterior. Para Sema, la acción que Beuys hizo con una liebre representa a un soldado nazi cargando a un judío muerto en los brazos. La palabra liebre se utilizó durante el régimen de Hitler para referirse a los judíos. Justamente la expresión en alemán Jagd den Hasen, en español, caza de liebres, era utilizada por la Gestapo para referirse a la caza de judíos, que se llevó a cabo en la Alemania de aquellos años y que condujo a lo que en los posteriores se denominó el Holocausto, evento en el que, si bien la mayor parte de víctimas fueron judíos, habían también gitanos, comunistas y muchos más. El performance que Joseph Sema hizo en respuesta al de Beuys en el año 86 tuvo lugar en el Gerhard Max Haus en Bremen, museo que en su tiempo fue sede justamente de la Gestapo. En ese mismo año murió Beuys y es por tal razón que Sema denominó a su performance «Cómo explicar la caza de liebres a un artista alemán muerto». Esto en una clara alusión a Beuys, que había fallecido un mes antes. Él era el artista alemán muerto. Sema confirma lo que yo decía en mi anterior video, pues allí me refería a la relación de Beuys con el nazismo, pero más aún al hecho de que él nunca abandonó esta relación. Durante su vida tuvo colaboradores que habían sido parte de los grupos de exterminio nazi, entre ellos, por ejemplo, Karl Fastavent y Erich Marx. Sema manifiesta en una entrevista que Beuys estaba ocupado con la reconstrucción de la Germania, es decir, que seguía el ideal del nacionalsocialismo y que solo le importaban sus propias heridas que como soldado había sufrido durante la guerra. Al igual que Beuys, Sema también fue soldado, aunque mucho más tarde y en su caso del ejército israelí. La diferencia es que él lo hizo público a modo de confesión, refiriéndose a sus acciones como militar. Sin embargo, Beuys nunca confesó algo sobre su pasado nazi. Mantuvo el silencio y al contrario, en vez de asumir su pasado, se inventó un mito que a final de cuentas lo hizo famoso y lo transformó en una especie de chamán del arte. En la acción que realizó Beuys, tenemos varios momentos. Primero, vemos al artista con una liebre. Luego lo vemos dentro ya del espacio cerrado en el que llevó a cabo la obra. La gente no podía entrar sino solamente ver a través de un vidrio. Durante la acción, Beuys carga la liebre ya muerta de un lado a otro. Simula que está viva, haciéndole caminar, moviendo sus orejas. Hay gente que se ríe en los exteriores de la sala. Beuys usa al animal como una especie de marioneta. Él está cubierto el rostro y toda el área de la cabeza con miel y pan de oro. Esto tiene un significado que Beuys lo explicitó diciendo lo siguiente: «Para mí la liebre es un símbolo de la encarnación. Excava construyéndose un hogar en la tierra. Así se encarna en la tierra. La miel en mi cabeza tiene que ver con el pensamiento. Si bien los humanos no tienen la capacidad de producir miel, sí tienen la capacidad de pensar, de producir ideas. La miel es una sustancia indudablemente viva. Los pensamientos humanos también pueden cobrar vida. Intelectualizar puede ser mortal para el pensamiento».
En teoría, los materiales que usó Beuys tenían un significado y referencias en la alquimia, por ejemplo. Pero en realidad sus referencias provenían del filosofismo antroposófico de Rudolf Steiner, es decir, se fundamentaba en ideas místicas, en fantasías recogidas del romanticismo del siglo XIX, de la teosofía y del nacionalismo alemán. El uso de la miel es una clara referencia al ideal romántico que buscaba un retorno a la naturaleza, un retorno a aquel paraíso perdido que se debía recuperar. Para ilustrar esto podemos usar la metáfora del paraíso que se narra en la Biblia y en la cual eventualmente Adán y Eva desobedecen y son castigados, perdiendo el acceso al paraíso, aquel lugar en el que la relación entre el ser humano y la naturaleza era supuestamente perfecta. El romanticismo busca justamente retornar a ese mundo paradisíaco, a aquel mundo perdido, ideal, y las acciones de Beuys se enmarcan en esta filosofía, pero como he dicho, imbuida de teorías raciales y filosofismos sin sentido como los que promulgaba Rudolf Steiner y antes que él, Madame Blavatsky. Pero volviendo a Beuys y la liebre muerta, creo que valdría preguntarse, ¿Beuys mató a la liebre para esta acción o lo hizo otra persona? ¿Qué sentido tendría matar a un animal para ilustrar que éste puede entender el arte mejor que un ser humano? Una liebre muerta, ¿cómo podría entender algo? ¿Cuál es el concepto de racionalidad de Beuys? Una liebre puede comprender mucho más que un hombre con su obstinado racionalismo, dijo el artista alemán. Saquen entonces ustedes sus propias conclusiones. Joseph Sema nos muestra el otro lado de la propuesta de Beuys. Como decía anteriormente, para Sema, que es judío y lo conoció personalmente, la liebre sin vida representa a los judíos muertos. Cuando Beuys carga de un lado al otro una liebre, en realidad está cargando a un judío que ha sido asesinado por la Gestapo. Recordemos que si bien Beuys inventó un mito para hacer creer a la gente que era una especie de héroe que había sido rescatado por nómadas tártaros, en realidad era un soldado nazi que participó voluntariamente en la guerra y que en realidad fue rescatado por trabajadores soviéticos. De hecho, Sema nos amplía esta versión diciendo que Beuys fue rescatado por un comando de búsqueda alemán. Entonces, él sabía perfectamente lo que era ver judíos sin vida tirados en las calles. Claro que los fanáticos y seguidores de Beuys defenderán a capa y espada su supuesta propuesta de arte social, propuesta que en realidad tenía fuentes autoritarias que negaban la existencia de la democracia, de la autoridad y del Estado, pero que favorecían la idea de una recuperación de la mítica cultura alemana. Hay quienes dicen que con su propuesta Beuys quería estimular la imaginación, que su obra estaba llena de simbolismo y que tenía una fuerte carga intelectual. Si lo vemos bien, en general, cualquier obra de arte, sea esta pictórica, fotográfica, conceptual, etc., estimula la imaginación, tiene una carga simbólica y también intelectual. Es decir, esto no es una característica de la obra de Beuys, ni es algo por lo cual se la debería resaltar. Con el performance de Sema, lo que él quiso fue criticar a Beuys por su participación en el ejército nazi y el asesinato de inocentes con bombas. La acción de Sema se desarrolló de la siguiente manera. El artista se sienta en un gabinete de aluminio. La silla utilizada perteneció a una sala de espera de la Gestapo. Otros elementos que incluyó en la instalación fueron una copa de vino al borde de una ventana, una luz de neón bajo la silla y un manto de oración judío o talit. Incluyó además una liebre, pero no muerta sino elaborada en bronce. Al contrario de Beuys, que usó una liebre muerta para ilustrar su idea de racionalidad y pensamiento, Joseph Sema utilizó el bronce. Una acción derivada de esta la llevó a cabo el artista judío en el año 2017 en el Stedelijk Museum de Ámsterdam. Podemos ver aquí partes de este performance. Como vemos, modificó algunos elementos, pero mantuvo la liebre. La obra de Beuys siempre será polémica debido al contexto en el que surgió, debido a su colaboración con el nazismo que perduró a lo largo de toda su vida y por la influencia que ha tenido a lo largo del tiempo en el mundo del arte.